Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a este podcast de cine. Hoy voy a hablar un poquito de la película El corazón de Guerrero, una película española del año 2000. Es una película especial y primero como hago siempre, os dejo con el tráiler original de la misma. ¿A qué vienen estos gritos, eh? Ya sabes que no me gusta que chilles así. Cada día la misma murga. Lávate la cara, anda, que para cara la tuya. Te han enviado a una dimensión paralela. ¿Por qué me han enviado allí? Existe un sinfín de mundos, tantos como hombres. Tenemos una existencia paralela en todos ellos. La puerta, ¿dónde está la puerta? Hablas en sueños. ¿Pero qué coño dices de la puerta? La puerta, ¿dónde está la puerta? ¡Levántate! Permíteme que no le dices nada a nadie y te cuento algo. A nadie, ¿eh? Es un secreto del copón. Una vez comenzada la partida no podréis abandonarla hasta que yo lo disponga. Todo esto es un juego mucho más grande de lo que te imaginas. Dame un cero, dame un cero, dame un cero, dame un cero, dame un cero. ¿Tienes idea de lo que está pasando? No supiste aguardar el momento adecuado. Al arrebatarle el corazón, él liberó su alma ¿Dónde estoy? y te transmitió su maldición. ¿Pero quién eres tú? Todo esto está en mi cabeza. Esto no está pasando. Si eso sale 2 veces más, estoy perdido para siempre. El sol ha salido. No tienes tiempo que perder. La puerta. La puerta cósmica. No me jodas que me lo he imaginado, tronco. Pues sí, Daniel Monzón, allá por los finales de los 90, era un crítico de cine español, que se dedicaba, como digo, pues a hacer crítica, le gustaba mucho el cine. Y en el 94 hace un guión que presentó o que llegó hasta el director Gerardo Herrero, un guión llamado Desvío al Paraíso, que fue una película que al final pues se terminó haciendo, una película con Asunta Serna, una película rodada, creo que rodada originalmente en inglés, incluso con vista a verse fuera. Una película, es una especie de thriller donde tenemos a un asesino que más o menos pues se dedica a matar y estas cositas que hacen los asesinos en unos apartamentos perdidos de Estados Unidos. Es una película olvidada, como casi todo el cine de español de aquella época. Una película que a mí la verdad es que cuando la vi en su momento en televisión me gustó, estaba bien. Pero bueno, la dirigió Gerardo Herrero y el guion era pues de Daniel Monzón, que como digo, hasta entonces pues había sido un crítico de cine. Después de ese guión, Daniel Monzón le presenta al propio Herrero, le presenta otro guión
de una película llamada El corazón del guerrero y pues al final pues más o menos consiguen liar a un productor que estaba buscando hacer nuevo cine español. Bueno, antes de seguir con esto me gustaría si realmente no conoces el cine español, hay que decir que en aquella época estaba Alex de Grecia, que estaba haciendo unas nuevas películas que eran brutales, que eran Nación Mutante y El de la Bestia, sobre todo esta última, que demostraron que en España se podía hacer un cine español más internacional, o mejor dicho, un cine español de ficción, de fantasía, podemos decir más o menos. En definitiva, un cine distinto al que pues estábamos viendo siempre, desde siempre que el cine español, mayormente por una cuestión de recursos económicos, pues siempre pues era un cine pequeñito, un cine pues de relaciones personales, comedias, dramas. Pero Ale de la Iglesia demostró que se podían hacer cosas nuevas, cosas distintas. Y esto hizo pues que creo que el productor era Andrés de Vicente. No recuerdo yo cuál era el productor aquel. Sí, creo que era La Tornación Film, creo que era Andrés Vicente Gómez, creo, estoy hablando de memoria. En definitiva, que Herrero pues le presentó este guión del joven Daniel Monzón a un productor grande de España en aquel momento. Y como pues querían hacer este nuevo tipo de cine, pues aceptaron el guión. E incluso Monzón después, siendo un principiante sin haber hecho nada, ni siquiera cortometraje, logró marear y logró engañar, entre comillas, al productor y consiguió pues ponerse él como director de la película. Y de esta manera pues llegamos a lo que podemos decir. Esta película creo que se rodó en el 98, se montó en el 99 y se presentó a finales del 99, en el 2000, a principios del 2000. Una película que, como digo, presentaba algo muy, muy distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver. Una película que es una historia que está basado sobre los juegos de rol. Aquí vamos a hacer otro inciso y también hablar un poquito sobre los juegos. ¿Qué son los juegos de rol? Los juegos de rol son unos juegos de mesa, pero sin cosas. Bueno, sí tiene cosas, pero bueno, básicamente es como una película. Un juego de rol es como una película donde hay un jugador que es como el máster, como el director de la partida, y es el que dice lo que pasa y lo que deja de pasar. Y los demás jugadores llevan cada uno personajes que no tienen por qué ver nada con su propia personalidad, ni incluso su sexo. Puedes llevar incluso tú, si eres una mujer, puedes llevar a un guerrero. Y en definitiva, pues el director de juego, el máster, propone cosas y los jugadores pues se dedican pues a interactuar con este mundo de ficción. Hay unas reglas, hay unos dados para saber, por ejemplo, si intentas saltar a un puente, y para saber si consigues saltar o te caes, tienes que hacer tiradas. Y esto es más o menos un juego de rol. Esto es así, a simple vista. Un juego de rol esto fue una cosa que se inventaron en los años 70 en Estados Unidos y nos llegó a España. En los 80. Y era un ocio, pues era un ocio barato realmente, claro, porque simplemente con que uno se comprara un libro, pues tenías para horas y horas y horas para jugar. Y era un ocio que, como digo, pues se extendió bastante en España. Después, por desgracia, ocurrió un incidente conocido como los asesinatos del rol, que la prensa amarillista, la prensa, como siempre, la prensa pues se dedicó a tirar mucha mierda sobre ello. Y en definitiva, ¿qué hizo? Pues que en aquella España de principios de los 90, esto hizo pues que todos los que jugaban a rol fuéramos casi asesinos realmente. Y yo creo que por eso creo que el rodaje de esta película se retrasó un poquito. Porque supongo pues que estaban esperando un poquito a que aquello creo que pasó en el 95 o en el 96.
Y por eso yo creo que eso hizo pues que el rodaje tardara más. Pero en definitiva, eso era un juego de rol. Todo esto me ha valido, ¿para qué me ha valido todo esto? Para contar que en la película empieza como una película de espada y brujería, es una especie de Conan, pero realmente es una partida de rol que el personaje protagonista, el joven actor Fernando Ramallo, él vive en el mundo nuestro, en el mundo normal, y él pues se reúne con sus amigos para jugar al rol. Y ese personaje y esas aventuras pues que vive con su personaje, él es un joven muy imaginativo que se ve dentro. Pero en la película, incluso en la película, pues ocurren cosas muy curiosas que hacen que estos dos mundos pues se unan, se entrelacen, y el personaje del guerrero, el personaje de Conan, podemos decir que de Conan, pues termine viajando a la realidad del personaje del joven niño, y esto hace pues que todo sea bastante curioso y bastante maravilloso. Este es el guión, como digo, de esta película, que se intentó hacer en unos tiempos en los que era muy difícil que en España se pudiera hacer este tipo de cine, pero la verdad es que quedó bastante bien hecha, quedó maravillosa. Y en definitiva, aunque la película no es que fuera un gran éxito en su momento en la taquilla de cine, sí que a la juventud de aquellos años, y sobre todo a los jugadores de rol, fue un título muy mítico que en definitiva, ahora con el paso del tiempo, tantos años después, se ha terminado pues colando como una película pues de culto, que quizás tiene defectos. Obviamente la película tiene defectos, pero yo creo que como película juvenil es maravillosa. Y si viviste aquellos tiempos del rol, pues seguramente que te va a maravillar aún más de lo que decir. Es difícil entender esta película quizás si no viviste aquello. Y aunque bueno, se puede siempre coger como una historia de fantasía. Una historia en que dos mundos distintos pues se entrelazas. Y esta es más o menos la pequeña sinopsis, el pequeño adelanto de esta película. Esta película en la que tenemos pues a Beldar y a Sonja. Beldar es Joel Joan, un actor español pues bastante curioso. Después tenemos también a Sonja, que es Neus Asensi, una Neus Asensi que estaba en un momento muy bueno en el cine español, y aquí está brutal. Aquí está, la verdad que aquí está muy preciosa. Después tenemos a Fernando Ramallo, un joven actor que creo que venía de la televisión y que pues aquí pues consigue sacar un buen papel. También tenemos por ahí a Santiago Segura en un personaje cortito. Bueno, en un personaje no dirían dos personajes, porque son dos personajes, pero bueno, que tiene bastante gracia. Y también pues está el desaparecido Javier Ayer, un actor muy peculiar y que por desgracia pues nos dejó. Y también pues hay actores como Adrián Collado, como incluso está un muy joven Antonio de la Torre. Creo que uno de sus primeros papeles, por lo menos con línea. Está también Enrique Arce, que con el tiempo pues consiguió la fama mundial con La Casa de Papel. Y bueno, es una película en la que, como digo, pues tenemos a dos personajes que están en un mundo de espada y brujerías, y que por una maldición el personaje de Beldar es teletransportado al mundo real, donde el personaje de Fernando Ramallo, que es el jugador que juega con su personaje, pues empieza pues a verse en las dos realidades,
y pues que tiene que intentar ayudar a Beldar a salir de la maldición. Y es curioso pues cómo esos dos mundos se entrelazan, y en definitiva es una película maravillosa que con el paso del tiempo se ha convertido, como digo, como decía antes, en una película de culto. Hace poco, la película en su momento salió en DVD en el 2000 y pico, en una edición con extras bastante curiosa. Pero ahora como un año o dos sacaron una edición especial en Blu-ray, que viene un máster que en la que se ve genial la película, y aparte del material extra original de DVD recuperado, tenemos también unas entrevistas, y la mejor entrevista, porque simplemente es la más larga, es la que se le hace a Daniel Monzón. Daniel Monzón, el director, el guionista, es uno de los grandes, creo yo. Sí, es uno de los grandes directores españoles, que tiene cositas como La Celda 211, El Niño, y su última película, quiero recordar que fue Las Leyes de la Frontera, una película que no hemos visto en Blu-ray, por cierto, ni en Blu-ray ni en DVD. ¿Qué le vamos a hacer? Así están las cosas en España, pero es un buen director. Y como digo, en esta edición en Blu-ray especial, que creo que ha sacado 39 escalones, creo que era, la entrevista a él de 40 minutos pues está bastante curiosa, ya que habla con la perspectiva de más de 20 años después sobre aquella película. E incluso también se recupera el audio comentario que ya aparecía en el DVD, pero es un audio comentario durante la película, del momento de la película. Con lo cual es una edición bastante curiosa. En definitiva es una película que creo que merece un poquito más de respeto. Hay mucha gente que cuando el cine, sobre todo el cine de género, el cine de acción, este cine por ejemplo, que es cine de fantasía, pues está muy denostado, y eso pues se nota en definitiva esta película, que creo que para cómo estaba aquella España con aquellos efectos especiales, está muy muy conseguido, y una película muy recomendable, y una película que nos va a acompañar siempre, y con aquella frase mítica de que, como dicen en la película, de que la realidad es mentira. Y no quiero acabar esta pequeña reflexión, este pequeño podcast, sin hablar del final de la película. El final de la película me parece buenísimo, porque no es un final feliz, es un final brutal, porque acaba el personaje es declarado asesino, y aparte lo declaran loco, ya que termina en un psicólogo, en un psiquiátrico, y al final es bastante brutal con los malos, que es aquella corporación, aquella empresa que parece dirigir el grupo político, que en definitiva consiguen salirse con la suya. Y el propio Daniel Monzón dijo que estuvo pensando en si dejar a la gente, en si definir un final, si definir que todo era mentira, quiere decir que todo era una locura del protagonista, o si decir que todo era verdad. Y él buscó ese final abierto, ese final pues que tú puedes pensar que todo está en la cabeza del personaje, o que realmente todo es verdad. Pues muchas gracias por oír este podcast. Si te ha gustado, dale me gusta, que me ayuda bastante. Suscríbete, que también me ayuda bastante. Un saludo, y nos oímos en otro.